AM y en otras ciudades a las cuales enviamos saludo. Gracias por estar en este viernes de Cubilete, y hoy es un viernes muy especial porque realmente estoy frente a una figura del periodismo que yo trato de hacer entrevistas en estos micrófonos, y la verdad es que estoy frente a un maestro de la entrevista y del periodismo. Don Guillermo Ochoa, periodista. Don Guillermo, buenas tardes. Don Julio, muchas gracias. Al contrario, Guillermo, muchas gracias. Don Guillermo Ochoa ha trabajado en Novedades, Excelsior, Siempre, El Universal, entre otros medios impresos. Sí, bueno, en Toluca también. En Toluca. Porque también lo escuchan en Toluca. Claro. En mi país. Bueno, no soy precisamente de Toluca, pero en fin, viví en Toluca. Trabajé en el Heraldo de Toluca, en el Diario y en el Noticiero de Toluca. Sí. Luego, director general de Editorial Televisa. Fui, sí, fundador también, director general editorial de Televisa, y nos tocó la compra de Teleguía, que era una revista ya hecha, y hacer Activa, Buena Vida, etcétera, etcétera. Y luego vieron la compra de otras revistas hasta hacer el emporio editorial que ahora tiene Televisa. Gran poder de la televisión y particularmente de Televisa, don Guillermo. Sí, yo comparo, comparando con armas, que no tendría por qué hacerlo, pero el periódico, pues con una pistola, ¿no? El blanco es aquel y la bala es esta, y bueno, estoy haciendo mal en comparar con armas, ¿no? El periodismo en ninguna forma tiene que ser ninguna arma, si no es para defender a la gente. Ahora bien, comparo la radio con una escopeta y comparo la televisión con un cañón, simplemente un cañón. ¿Sigue esa proporción en ese esquema que maneja don Guillermo? ¿Sigue siendo la televisión abierta un cañón? Yo creo que está dejando de ser, que está en el paso de dejar de ser por las redes sociales. Es decir, las redes sociales ahora son verdaderamente, no sé si ¿otro dije cañón? Un cañón, pero esto sería como un cañón que dispara bombas atómicas, nada más que las dispara todavía sin ton ni son, sin regulaciones, sin reglas. Uno da por hecho lo que lee en las redes porque está en las redes o porque nos da la gana. El caso de la muerte de José José es un ejemplo brutal, ¿no? Juzgamos y condenamos sin saber la verdad profunda que había en la relación de la familia. Y nos gustó para culpable una de las hijas. Es culpable. ¿Por qué? Pues porque se maquilló. Ya, porque se maquilló. Bueno, y ahí vamos todos en las redes y como dice el tango, ¿no? En un mismo lodo todo manoseado, digo, ¿no? Pero así son las cosas, y así somos los buenos, y así son los medios, y así nacen los medios, y no sé qué nos depara el destino. Ese boom de las redes sociales es al mismo tiempo una especie de lápida al periodismo y a los periodistas que hemos sido. Usted, don Guillermo, en un alto nivel en Televisa, otros en otros niveles. Pues no lo creo, ¿no? Yo creo que el periodismo escoge sus caminos, que siempre ha escogido caminos. Yo, por ejemplo, sigo haciendo una columna radiofónica en otro grupo de, puedo mencionar, claro, Grupo Asir en iHeartRadio. O sea, estoy adaptándome a las nuevas circunstancias, tratando de adaptarme. Yo creo que los periodistas somos periodistas, pues donde nos pongan, porque el periodismo no es, dicen, es oficio o es profesión, es pasión. Es pasión. Y las pasiones no se dejan así como así. Las pasiones son vida. Yo traigo una redacción dentro del cuerpo, dentro del alma, la redacción, aquella que existía, por ejemplo, en Excelsior, donde ambos trabajamos. Aquella redacción no es inolvidable, Julio. Claro, sí, ¿no? Desde luego, claro. ¿No? Sentirse parte de algo, claro. Dialogar con alguien que sabe de algo, salir y tomarse una copa con ellos, sí. y siempre con aquellos sueños que teníamos de hacer nuestro propio periódico, pero no aceptar publicidad oficial. Eso sí,
Sí, hacemos nuestro periódico, pero no aceptamos publicidad oficial. Ahora sabemos que los medios viven de la publicidad oficial y lo han vivido siempre. Claro. Pero nosotros, ahí en nuestro proyecto, yo mañana traigo el DOMI, el formato. Sí. Al día siguiente ya se nos había olvidado todo. Claro. Sí, yo pasaba el otro día ahí enfrente de Reforma 18, la entrada del Excelsior antiguo. Sí. Pasaba con mi hija y le decía, mira, esta fue, cuando yo entré como reportero por esa puerta de Reforma 18, me sentí ya completo, satisfecho, pleno de saber que iba a entrar a una redacción donde se vivieron 1000 historias y 1000 cosas en aquel edificio histórico. ¿Quiere que le cuente, Julio, cómo entré yo a Excelsior? A ver, platíqueme. Les voy a platicar cómo, amigos, cómo entré a Excelsior. Ajá. Entré borracho. ¿Sí? Sí, yo estaba en Novedades. Ajá. Pero Excelsior, obviamente, en ese momento, era un periódico pues más atractivo. Sí. Más atractivo, era más fuerte. Uh-huh. Era el Excelsior de Julio Scherer. Uh-huh. Entonces, y un amigo mío era el Manotas, uh-huh. Jaime Reyes Estrada. Sí, claro. El legendario Manotas. Sí, que luego estuvo en el 1+1. Mi compadre, además. Claro. Un enorme tipo. Sí. Un enorme de todo. Sí. De corazón, sí. De fuerza, sí. De vulgaridad en momentos, de cuerpo, sí. De musculatura, así lo recuerdan. Sí, Manotas. Sí, lo recuerdo, claro. Y entonces fuimos a cubrir una conferencia del doctor Gaona, que era entonces el empresario de la México, que se suspendió finalmente, iba a dar a conocer el derecho de apartar alguna cosa. Y nos metimos a una cantinita, llamamos al periódico que se había suspendido, y bueno, pues como una cosa lleva a la otra, y una lleva a las otras, al ratito ya está. Entonces le digo, oye Jaime, échame un aventón. Yo vivía entonces en Tlatelolco, y pues pasaba por Excelsior, él tenía coche y yo no tenía. Me hizo un aventón, sí, cómo no. Pues en el coche yo me quedé dormido y el Manotas abrió su coche, abrió la portezuela del coche, me tomó en brazos y subió la escalera hasta la oficina de Julio. Ajá. Y me aventó en un sillón de piel, un sillón ya viejo de piel, me aventó, porque esa es la palabra, me aventó. Aquí te lo traigo, Julio. Y yo, bueno, me hacía un poco el dormido, porque sí quería. Y entonces Julio me incorpora y dice que se viene con nosotros, ¿no, Guillermo? Y abrió un cajón de su escritorio, Julio, también apasional, ¿no? Y sacó un calzador de hueso y dice, tome, le regalo esto, es de ébano. Y me lo regaló. Y le prometo que en 6 meses es usted cooperativista. En 6 meses yo estaba cubriendo la gira como candidato de Luis Echeverría. Y Julio Scherer me llevó, hombre, creo que a su tierra, San Luis Potosí, no recuerdo exactamente, a un jardincito donde estuvimos platicando mi carta de cooperativista. A los 6 meses. A los 6 meses. Luego ¿cuándo entró a Televisa, Guillermo? Pues yo entré a Televisa porque primero entré a Canal 8. Yo estaba en Excelsior y tuve que dejar Excelsior. ¿Por qué la dejé? Por situación económica. El Excelsior ganaba 5,000 pesos. Entonces el Canal 8 necesitaba hacer un programa en las mañanas. Hasta donde yo recuerdo estaba Jacobo en las mañanas, entonces, en su diario Nescafé. ¿Sí, no? Jacobo Zabludowski, sí. Y entonces, bueno, digo Jacobo Zabludowski, claro. Entonces entré al Canal 8 y comenzamos a hacer un programa con Lourdes Guerrero. Al principio estuvo Eduardo Andrade en Deportes, que se enfermó de hepatitis al segundo día de programa. Y, en fin, y había ahí otros colaboradores, pero básicamente fútbol, Lourdes Guerrero y yo. Y entramos a la televisión y bueno, y me ofrecieron 30,000 pesos y yo dije que no, que 35, y me dieron los 35. Hombre, cuando yo ganaba 5, me dolió en el alma brutalmente. Parece que todavía estoy en el balcón ahí de Reforma 18, donde le encantaba platicar a Julio Scherer, diciéndole, Julio, me tengo que ir.
Dice, Guillermo, ¿qué puedo hacer? Esto es una cooperativa. Esto es una cooperativa. Dice, escríbete un artículo semanal para Diorama de la Cultura, son 40 pesos más. Julio, no me saca del... Yo viví en Tlatelolco y no sé cuándo fue la última vez que habíamos pagado el abono, porque eran compras. El abono estaba a punto de que nos lanzaran con mis 3 hijas pequeñas y todo esto, y la verdad, pues ya no era vida. Me encantaba el periodismo, pero ya no era vida. Me fui a la televisión. Y entonces, ¿se gana bien en la televisión? Se llega a ganar bien. Se llega a ganar bien. Porque esos 35,000 pesos estaban bien, pero no era un sueldo así de los que ganaban otras personas en la televisión. Era un sueldo, para los términos de la televisión, más bien modesto. Entonces, estoy hablando en los términos de la televisión y de la época. Entonces, se unieron. Se hicieron una sola compañía, Televisa y Televisión Independiente de México. Entonces yo quedé como herencia a Televisa y Jacobo, hasta donde yo recuerdo, se fue a la noche y yo me quedé en la mañana haciendo el programa hoy mismo. Y así fue que entré a la televisión y entré ¿Cuánto a Televisa. tiempo duró en Televisa? Más o menos 20 años. 20 años. Nunca soy de muchas fechas, pero más o menos 20 años y luego regresé a Televisa. Todo lo cual terminó de manera abrupta por la entrevista que le hizo a Joaquín Hernández Galicia. Pero no fue por la entrevista, fue una cadena de errores, Julio Astillero. Mire, yo había hecho esa entrevista. Una de las preguntas era, oiga, ¿ya vio la película El Padrino? Y me dijo, sí, ya la vi. Bueno, ya le había dicho, oiga, ¿ya vio la entrevista del Padrino? Sí, ya la vi. ¿Y no le parece que hay una gran similitud entre usted y el Padrino? No, porque es ser un delincuente, yo soy un líder sindical. Digo, mire usted cuántas personas lo vienen a cuidar. Y entonces la cámara paneó. Y veo no sé cuántos guardaespaldas atrás de las cámaras. Dice, no son guardaespaldas, son compañeros a los que les gusta venirme a cuidar, a acompañar. Ah, bueno, está bien, papá. ¿Cuándo viene lo de la quina? Yo estaba de vacaciones en Nuevo Laredo y estaba yo inquieto, porque como me había educado en los periódicos y sobre todo en el Excelsior de Julio Scherer, donde un reportero un día llamó al periódico y dijo, oiga, manden un reportero porque se está quemando el Mauna Loa. Y lo suspendieron un mes. ¿Qué es usted? Usted es un reportero. Usted estará cenando y todo, pero es un reportero. ¿Cómo que manden un reportero? Entonces yo estaba educado a eso. Cuando pasaba algo así, había que reportarse. Y le reporté. Y en ese momento era la detención de Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, el poderoso dirigente sindical. Y le hablé petrolero. a Emilio Azcarra. Le digo, Emilio, ¿quieres que regrese? Y dice, ¿cuándo llegarías? Pues mira, no sé, voy a sacar el pasaje, estoy en Nuevo Laredo, en cuanto encuentre el avión, puede ser que hoy, puede ser que mañana en la mañana. Ok, sí, esto está bueno y se va a poner mejor. Esa fue la respuesta que me dio. Vente por acá. Y me fui. Y cuando regresé, entonces en el fragmento, porque ya se había fragmentado el tiempo, los programas duraban 1 hora cada quien, 50 minutos cada quien. Entonces yo llegué prácticamente, bueno, claro, fui a mi casa, pero llegué al programa en la mañana. Y se suponía que iba a pasar una edición de aquella entrevista, pero una pequeña edición donde se le preguntaba eso del Padrino. Y cuando comienzo a verla, sí se me hizo larga. Se me hizo larga, extensa, demasiado extensa esta entrevista. ¿Y qué pasó? Pues que el productor se lo dejó al que sigue, y el que sigue, y terminó haciendo la edición un muchachito que acababa de entrar a Televisa, y francamente, pues no porque haya sido tonto, sino porque era nuevo, muy nuevo, pues se hizo una cosa mal hecha. Yo no tenía otro material, entonces pues la pasé al aire. Me fui a mi casa y me acuerdo que fui a jugar golf a las 10 de la mañana. Me llamó Emilio Azcárraga y me dijo,
Guillermo, en tu programa no vuelves a pasar nada que dure más de 10 minutos. Ok, Emilio, ¿entendido? A las 5 de la tarde me volvió a llamar. Dice que, más bien su secretaria, que a las 7 de la noche estuviera ahí. No, pues yo estaba desde las 6 de la tarde ahí. Acostumbro siempre llegar temprano. Entonces, a las 7 pasó. Dice, tú no tienes idea del daño que le has hecho a esta empresa con la entrevista que pasaste esta mañana. Y más que a la empresa, a México. Entonces le dije, ay, carapa, cuidado. Le digo, perdóname. Emilio Azcárraga, padre, Tigre, desde luego, el Tigre. Emilio Azcárraga. Tú no tienes idea. Mira, yo no sé lo que hice, etcétera. Bueno, quiero que me entregues esta oficina el viernes, creo que era jueves, mañana viernes, quiero que me entregues esta oficina y voy a despedir a tu equipo. Entonces yo lo que le contesté, y es absoluta y totalmente la verdad, está bien, si tú lo consideras así, pero mi equipo, ¿por qué? Le dije. Dice, bueno, pues ya veremos. Hasta luego, Emilio. Hasta luego, Memo. Y fue eso. Cuando me volvió a llamar, años después, al recibir, me dice, entras por la puerta de atrás. Y estuvimos hablando más de 2 horas. Y él en algunos momentos lloró. Él iba a morir. Ya iba a morir. Y se me engañaron. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me hayan engañado? Etcétera, etcétera. Estoy platicando, pero él está emocionalmente destruido. Pero cuando me recibió me dice, bueno, pues ya volvió el tiempo de que podemos volver a hacer las cosas buenas que siempre hemos hecho. Y ya me ofreció un sueldo. Al día siguiente dice, no te puedo dar ese sueldo porque voy a trastocar todos los sueldos aquí dentro de Televisa, y entonces te voy a dar tanto. Era un poco menos, ¿no? Y le dije, está bien, Emilio, adelante. Y dice, sí, ya sabía, contigo nunca ha habido problema. Y ya. Fue la última vez que hablé con él. ¿Quién protestó? ¿Quién se sintió ofendido por pasar esa entrevista con la quina? Pues mira, yo no he llegado a esto. Es decir, dicen que Carlos Salinas. A mí me llamó el secretario de Gobernación, que era entonces, ay caramba, muy bien peinado, muy bien vestido, hombre. Gutiérrez Barrios. Y dice, la mano de hierro envuelta en guante de seda. De seda. Me dijo, mire, más de lo que me diga usted, de lo que pasa, le digo, de este lado no hubo absolutamente nada. Fui a ver a Otto Granados. Vamos a recordar el mundo que estábamos recordando, sí, ¿no? Claro, claro, el poderoso director de comunicación social. Sí. No, y estamos recordando que el poder es el poder también. También poder. Y bueno, y entonces Otto Granados dice, nosotros no teníamos ni idea. Dice, yo ahorita tengo que arreglar ese asunto. No serviría que mi patrón le llamara a su patrón. Estaba yo tan confuso que ni pensé quién era su patrón. Pues sí sabía quién era mi patrón, pero el patrón al salir pues era el presidente. Le dije, pues yo no sé. Pero la cosa, total 6 meses después me llamó Otto Granados y me dijo, ¿no le gustaría volver al radio? Al radio. Yo le dije, sí, yo estaba sin trabajo. Entonces sí, cómo no. Y volví al radio. ¿Él arregló, Otto Granados, que regresara usted al radio? Él seguramente habló con varios propietarios de estaciones y arregló que volviera al radio. Yo le pregunté a él, da igual. ¿Y a qué estación regresó? ¿O a Radio Asir. A Radio Asir. Con don Francisco Ibarra. Sí. Ajá. Y en este esquema que estamos hablando, ¿cuánta influencia del poder político en los medios y particularmente en Televisa? ¿Qué? ¿La influencia del poder político fuerte en Televisa en aquel momento? Bueno, pues ¿El poder presidencial? Don Emilio Azcárraga lo dijo en una junta, nosotros somos soldados del presidente.
O sea, él lo dijo, o sea que no estoy inventando nada. Y desde luego, ni me está, ni quiero hablar mal de Emilio Azcárraga, el Tigre, porque de la gente que me ha dado trabajo, de la gente que me ha dado para vivir, para comer, que me ha dado para desempeñar, jamás hablaré mal. Y tampoco tengo razones para hacerlo. ¿De Televisa como institución le ha hecho un daño a México? ¿Televisa? No lo creo. Recuerde que somos un país. El manejo de y vamos a regresar a algo. Y vamos a hablar, si quiere, también de Radio Centro. Sí. Sabemos que son concesiones. Claro. Es una concesión. Yo te doy esta concesión. Y están pero sujetos igual te la puedo quitar en cualquier momento. Que nunca se han quitado. ¿Y no es así? Que nunca se han quitado. Pues yo no sé. A lo mejor por abajo del agua, pero nunca se han quitado. El poder de Televisa como conductor de la opinión pública centralmente, ¿fue positivo o negativo en esta etapa de la historia de México? Pues mire, yo como conductor nunca traté de hacer daño, Julio. Nunca traté de hacer daño. Pero hubo instrucciones, no, peticiones. Señor, había un país que obedecía al presidente de México. También el periodismo. Mire, el periodismo, desde luego. Siempre ha sido el periodista el principal sostén de los medios, es el anunciante número uno, a veces desplegados y a veces sin desplegar. ¿Cómo se hace sin desplegar? ¿Cómo se hace? Pues con dinero, con concesiones, con más concesiones. ¿Dinero, lo que hoy le llaman el chayote? Bueno, pero chayotote, el de a de veras, pues sí, el de arriba. Sí, estamos hablando de cosas. A empresarios, a directivos. Pues mira, yo nunca lo vi. Y no me gusta hablar de las cosas que no veo. Pero Julio, usted y yo sabemos lo que hay. Y vamos jugando un cubilete y nos preguntamos cosas, pero a la hora que usted lo diga, porque después de todo usted es el director de este programa. No, con mucho gusto de esta plática tan interesante. Está usted leyendo ahí, veo Carlos de Negri y la historia del vendedor de silencio. De Enrique Serna, que escribió también El seductor de la patria. Claro, sí. También un buen libro. ¿Eso hemos vendido durante mucho tiempo los periodistas, el silencio? Yo nunca. ¿Nunca le pidieron que que dejara de decir algo? No, claro, no que dejara de decir. En algunos momentos vamos a poner un aumento de la luz, del precio de la luz. No le caía bien a nadie. Y entonces Lourdes hacíamos cara de también enfadados al dar la noticia, pero teníamos que dar la noticia. A ver, la información, ya noticia. Y teníamos que hacer cara de enfadados. Y un día sí nos dijo Azcárraga, y sin caras, y sin caras. Eso es lo único que recuerdo yo de eso. De lo demás, mire usted, el país entero, era el país entero que bailaba al son que se tocaba en Los Pinos. Esa es la verdad. Y no nos debemos mostrar sorprendidos por aquello. Lo sabemos todos. Lo sabemos absolutamente todos. Y aquel que no lo haya sabido no vivía en este planeta. Usted mismo hizo huelgas de hambre. Sí, siendo priista, siendo priista. Así es, en defensa de la democracia y pero luchando lo hizo contra de la presidenta del PRI de ese entonces. Y de Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República. Bueno, pero directamente en contra de la democracia dentro del PRI. Yo no veo, Julio, con todo respeto, cómo siendo miembro usted del PRI quería que hubiera democracia. Pues viera usted que finalmente los procesos democráticos han avanzado justamente debido a esos intentos de cambio desde el periodismo y desde la política y de un partido como el PRI. Pues, sí se puede, Guillermo. Pues yo no he visto avances así que usted dijera. ¿No ve hoy un cambio, un México diferente? ¿Yo? Sí. Diferente e indignado, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que se toman decisiones que simple y sencillamente no comprendemos, en el sentido de que se les dice a los anarquistas que los van a acusar
con su mamá y con su abuelita. Yo diría, no, pero la chancla no, por favor. La chancla voladora. Sí, pero la chancla voladora no, por favor, dígale a mi mamá, pero a mi abuelita, pero a mi papá no, porque la chancla voladora. Folclorismo, ¿no? pero en el fondo, ¿hay un cambio en este México o no? Folclorismo en una conferencia de prensa presidencial, Julio, por favor. De acuerdo, absolutamente refutable. Sí, guácala la delincuencia, guácala la delincuencia. Pero ¿hay cambios en este país o no? ¿Usted cree que México está condenado a seguir siempre igual? No, Julio, no soy catastrofista. Yo confío en los mexicanos. Pero yo confío me dice en que los mexicanos vivían nada en un más sistema. Que ¿hace cuánto vivimos en aquel? Pero usted fue parte, usted era priista, Julio. Sí, desde luego, priista democrático, sin cola que me pisaran. Claro. Sin nada que me avergüence. Sí. Ni como periodista ni como político. Hubo muchos priistas. Claro, hubo también sin priistas, avergonzarse. Claro. Desde luego. Claro. Y los otros tampoco se avergonzaban. Pero nada me avergüenza. Por mucho que tuvieran de avergonzarse, jamás se avergonzaban. Pero simplemente saludaban al pueblo. Pero en el PRI, en la política y en el periodismo, siempre he hecho lo mismo. Denunciar los abusos de poder y luchar contra un sistema. Pero, Guillermo, sí le pregunto, en Televisa y usted como personaje principal, ¿qué hizo para impulsar ese cambio que México necesitaba? Yo traté de decir siempre las cosas, lo que Los Pinos ordenaba. No sé si lo ordenaba Los Pinos. Mí no me llamaba el presidente. A mí una sola vez me llamaron de Los Pinos y no fue el presidente. Ajá. Fue la esposa del presidente Echeverría, la señora María Esther Zuno me llamó. Fue cuando asesinaron a Salvador Allende. Yo había entrevistado a Salvador Allende, lo entrevisté 3 veces. Una vez en su casa de Guardavieja 392 y como siempre llego temprano, entrevisté a su cocinera Lorenza Valderrama, a quien le pregunto qué antojo tiene don Salvador Allende, y dice: el antojo de ser presidente, que ya le dura muchos años. Y me mostró el guardarropa de Salvador Allende y estuvimos ahí y después lo entrevisté, etcétera, etcétera. Era un hombre a quien yo quería. Cuando sobreviene su asesinato, yo di la noticia y lo lamenté mucho. Era un político, era un izquierdista respetable. Era un izquierdista respetable. Aplastado por que finalmente. Yo respetaba. Aplastado finalmente por la CIA, por Pinochet, por el ejército, por el hombre en el cual le había dado el poder de ministro de la Defensa, etc. Mire, yo había ido a Chile y había entrevistado al general Roberto Ubío, que había hecho el levantamiento del Tacna, de un grupo del ejército. Y él decía que el ejército, yo lo estaba entrevistando así, como nos estamos viendo usted y yo, sí, que era institucional. No, el ejército de Chile es institucional. Y yo veía pasar a los jóvenes oficiales a la escalera, por la escalera de atrás, donde seguramente realizaron una junta ahí arriba de su casa. Y ese fue el proemio del golpe. Y yo escribí un reportaje que luego hicieron un libro en Excelsior, que se llama Reportaje en Chile. Don Guillermo, regreso al libro de Enrique Serna sobre los vendedores de silencio, donde lo mencionan a usted en algunas partes. Sí, me mencionan, estaba leyendo en el 462 y algo así, alguna página de esa, ya casi para terminar. Y dice: Carlos de Negri conversó en la noche en la cafetería del hotel con Guillermo Ochoa y Fausto Fernández Ponte, a quienes había enviado Excelsior, quienes le admiraban y trataban de aprender de los secretos del periodismo. Dios mío, aprender yo de Carlos de Negri los secretos del periodismo, admirar a Carlos de Negri. Eso, lamentablemente, si me hubieran llamado por teléfono, yo mismo les hubiera dicho la verdad. Carlos de Negri no fue a Cabo Cañaveral y no fue a Houston. Más adelante dice que
se estaba tomando unas copas con Fausto Fernández Ponte y que le dijo, oye, me dijeron que mis notas no se están publicando en Excelsior, que solamente las de Ochoa y las tuyas, y que le tembló la voz a Fausto Fernández. Yo no veo a Fausto Fernández temblándole la voz, ni tampoco se estaba tomando copas, porque estaba conmigo en mi habitación. Compartíamos habitación y en las noches lo que hacíamos era ponernos a trabajar, porque teníamos que cubrir no solamente con Alejandro Íñigo la Extra y la Primera de Noticias, teníamos que cumplir el Excelsior, y entonces nos poníamos a trabajar o saben que es mucho más inocente, la verdad, a jugar con una pista eléctrica que yo les traía a mis hijas, y ahí nos poníamos a jugar carreritas. Esa es la verdad. De Negri no estuvo allá. Luego dice que Oriana Falache. A Oriana Falache yo la traté de entrevistar, ¿cierto? Ahí en los prados de la NASA. Y lo único que hizo, no me respondió. Estaba dialogando con alguien. Y entonces yo busqué, pues, no interrumpir, pero sí intervine. Y entonces le pregunto a Oriana, le digo que le dice, te llaman. Simplemente se dio la vuelta y me dio la espalda. Eso fue todo. Pero que Oriana en Excelsior, etc. O sea, el libro, sí lo recomiendo. A quien le interese Carlos de Negri, que me dicen era un gran reportero que acabó siendo el símbolo de la corrupción y el escándalo. Ok, si les interesa el tema, yo creo que vale la pena que lean ese libro, pero advertidos de que es una novela. Sí, es una novela. De que es una novela. Claro. Y al final dice Enrique Serna, pero al final, en el epílogo, es una novela histórica y la verdad es poliédrica. Bueno, pues a mí la parte de ese poliedro me pasó a fregar porque no fue absolutamente nada. Es una historia de un periodismo regido por el soborno. Usted vio a lo largo de su carrera, Guillermo, soborno, dinero, chayo, sobres, dinero. ¿No lo vio, Guillermo? Yo no lo recibí. ¿No lo recibió? ¿Se lo ofrecieron? No lo recibí. ¿Se lo ofrecieron? Me ofrecieron alguna vez 300 pesos. ¿Una sola vez? Una sola vez. 300 pesos. Guillermo, yo tengo mucho tiempo en de la reportero jefatura y he visto de policía. No, con de mucha frecuencia. De verlo y de saberlo. Pero usted sí vio que entregaban el soborno. Sí lo vi, claro. No, yo no. A mí no me tocó. En mis tiempos entonces se hacía secretamente. Lo hacían en cuartos de hotel, lo hacían en un rinconcito, entregaban, sí, y todo había era fama sabido. De un reportero que le entregaban un sobre y decía, aquí faltan 100. Sí, claro que decían que sobre grande, chayo chico, y que un buen reportero el que sabía pesar. Todo eso, y el decálogo del chayote. Pero no estima usted que el periodismo de años atrás, de décadas atrás, estuvo sumamente regido por unas formas de prostitución del ejercicio periodístico. Mire, si los reporteros recibían dinero, los directores y los dueños de los periódicos lo sabían. No, y recibían más. Lo sabían. Sí, y claro. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Y porque les pagaban poco. Y decían, de todas maneras, con las fuentes se complementan. Cuando uno tenía fuentes, ahí tenía una especie de sueldo. Yo jamás tuve fuentes. A mí me nombraron reportero de asuntos especiales y me dieron un sobresueldo siendo suplente en novedades. Y en Excelsior jamás recibí lo que se llama chayote. Jamás lo recibí. Yo trabajaba en Excelsior y yo soy un hombre honrado. Pero acepta que hubo un estado generalizado de corrupción en ese periodismo. No, porque yo no voy a decir. No su caso personal. Que yo era Cristo entre todos los periodistas. Pues es que eso está diciendo. Julio me está diciendo generalizado. Claro. Generalizado. Generalizado. Para mí generalizados son todos. Generalizados son la mayoría, no todos. Bueno, una mayoría. Yo de una mayoría no lo creo. Yo creo usted defiende que hubo ese gente periodismo decente y honrada. Sí, desde luego. Claro, y que la otra siguió siendo decente. Y me acuerdo que había un reportero de Excelsior salvadoreño cuyo nombre era René Arteaga. Sí, René Arteaga, famoso. Que repitió una frase de alguien y decía, acepta el soborno siempre y cuando no te corrompa. Esa es una frase que se utilizaba. Pero había gente que no por un soborno iba a cambiar la verdad ni nada de esto, no. Pero no fue generalizado. Que yo sepa,
no fue generalizado. Que me conste, no fue generalizado y solo puedo responder lo que a mí me consta o me costó. Y en ese terreno usted reivindica el buen papel de Televisa en todo este lapso histórico. Yo no reivindico nada que no necesita reivindicación. Yo no soy parece reivindicador pleno? de nada. ¿Le Yo parece? trabajé en Televisa y trabajé de acuerdo con las reglas de Televisa, igualito que usted, Julio. No, trabaja con las reglas de Radio No, Centro. se equivoca. No, pues se equivoca usted terriblemente. pensando en las Se reglas de equivoca. Televisa. A mí y en nadie lo que me ha dijeron. llamado para decirme que diga o haga ni una sola cosa Momentito, aquí, a ni mí en lo mis único años de que trabajo decía- en La Jornada. Sí. Yo trabajé en La Jornada. ¿En la jornada qué? En La Jornada, en el periódico La Jornada. ¿Y por qué en ¿Qué la es una jornada cosa? tendría que ser? Pues le muestro un periodismo distinto. ¿En la jornada? Claro. ¿Ahora o antes? Yo soy fundador de La Jornada. ¿Pero qué es ahí? ¿El templo de la virtud o qué es? Él es uno de los mejores ejercicios periodísticos de este país, que lo contrasto con el de Televisa. ¿Sí? Sí, usted no. Pues esa es su opinión. Uno. Se hace periodismo libre en Televisa, lo hizo ¿Sabe usted. usted que yo se lo decía antes de la entrevista, yo no leo La Jornada. Es No una la leo. opción, O está sea, bien. es una opción. Claro. Yo le decía ¿Qué lee? exactamente qué leo. Ya se lo decía, Sí, pero al se aire. lo vuelvo a decir. El País, Ujú. que es un periódico español, Ujú. que viene encartado con el Financiero. Por lo tanto, leo el Financiero. Ujú. Y leo también Reforma. Ujú. Eso es lo que leo. Pero no me lo bebo. No me lo bebo. Simplemente lo leo. A mí me gusta leer libros. Ujú. ¿Ha escrito ¿He escrito? libros? No he escrito libros. He hecho reportajes que luego salieron hechos libro. Ujú. Reportaje en Chile uno y el otro en La Sal y en El Césped. Pero no son libros que yo puedo decir, escribir libros y esto, ¿no? ¿A dónde cree que va Usted México? Sí, cómo no. Yo he escrito 2 libros, sí, Las horas los contadas del libros, PRI y bueno, Encabronados. editado por Grijalvo, que no me acuerdo cómo se llama. Perdone, pero no. Sí, Las horas contadas Las del horas PRI en contadas del Grijalvo. PRI, sí. Y en Planeta, Sí. Encabronados, Sí. otro libro, sí, Sí. así es. Sí. ¿Cómo ve a México? ¿Cómo veo a México? Incierto. Ujú. Incierto, indignado. Yo sí lo veo indignado, aunque veo también que la popularidad del presidente sube cada vez. Y entonces, ¿cómo concilia indignación y No, yo popularidad? no tengo que conciliar, yo simplemente es lo que veo. Por No eso, me he puesto ¿cómo a se conciliar. explica usted No me que lo haya... explico. No me lo explico. Entonces, ¿está confuso? No estoy confuso. Pues si no se Simplemente explica me algo lo que ve. explico. No me lo explico. Si me pongo a pensar en eso, tal vez encuentre la solución. No me he puesto a pensar en eso. Pero usted me pregunta cómo lo veo, indignado. ¿Pero qué admito porcentaje? que la popularidad... Ay, señor, Bueno, ¿cómo por me voy a eso, salir pues a las hacer una popula- encuesta? Bueno, pues hay encuestas ¿Sabe que están cuántos? mostrando una diferencia Sí, de lo que usted sí. dice. Hay una encuesta. ¿Y usted cree en las encuestas? No creo en todavía? ellas, no Ah, creo en entonces, ellas. ¿de dónde? Pero veo sí veo ¿En qué gente nos basa- que está bueno, a favor de lo que está sucediendo. Bueno, usted, mire, desde esta ventana veo otras cosas que yo no veo. Ajá. Desde mi ventana veo otras cosas. Yo Don platico Guillermo, y le pregunto, ¿es con la ventana gente. del privilegio desde la que lo ve? ¿Una ventana de privilegio? Ajá. Es la ventana de mi casa. Tener Por casa eso. es un privilegio. Y Desde luego. Un hombre con fortuna No, económica. por Dios. ¿No? No, a mí no me va a mí el SAT no me va a llamar y me van a hacer ningún circo. No. Yo tengo lo que he ganado. Ajá. Tengo lo que he ganado. Eso es exactamente lo que tengo. Si se habla de una fortuna, de un multimillonario, no, tengo para vivir, sí, eso sí. Y para que mi familia viva, pues mi familia afortunadamente ya tienen trabajo, ya mis hijas, mi hijo, ya son grandes, etcétera, y pueden vivir. ¿Militancia política ha tenido? Militancia jamás. Asociaciones cívicas, filantropía. Jamás en la vida me ha gustado la política. Mire usted, alguna vez me eligieron en secundaria delegado del salón, representante del Jefe de grupo. jefe de grupo, ahí se llamaban delegados. Y nos dieron el reglamento de la escuela, una cosa bellísima y todo esto. Y cuando llegó un maestro que nos dijo, bueno, hoy vamos a tener examen. Le dije, perdone maestro, un maestro de inglés.
perdone maestro, pero no puede usted, no, sí puede, pero no debe usted poner el examen, porque aquí dice que tiene que avisar con 3 días de anticipación. O sea, en la clase anterior, que va a haber examen, y usted no lo hizo. Dice, bueno, si usted quiere, entre al examen, y si no quiere, no entre al examen. Y no entré al examen, pero fui el único. Todos mis compañeros presentaron el examen, a mí me tronó, fuimos con el director y me tronó, de cualquier manera. Y entonces, desde entonces, he perdido la fe en la política. En la política aquí en México, en la política militante, en la política o en el periodismo militante, ¿no? ¿Otro país sí le emociona en cuanto a política? Pues mire usted, no, a fondo no, pero pues yo veo algún país donde se hacen elecciones y la gente vive más o menos bien. ¿Por ejemplo? Estoy hablando de Suecia, por ejemplo, estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Sí, Islandia, pues, estoy hablando de otros países, desde luego. Claro. Pero yo no estoy hablando, que me tachen de antimexicano, no. Ajá. No, de los modos políticos mexicanos, sí, eso me tienen harto. ¿Este presidente de la República que tenemos hoy es peor que los anteriores del priismo y del panismo? Quién sabe, estuvo muy malos. Yo creo que Enrique Peña Nieto dejó todo listo, todo preparado, es decir, con su conducta, con su actitud, con su forma de gobernar, le abrió la puerta absolutamente al presidente actual. Eso para mí resulta obvio. ¿Involuntariamente dice o intencionalmente? No, hombre, en su forma de gobernar. Estábamos hartos del derroche, de la corrupción, etcétera. Estábamos hartos y entonces pues votamos votaron, yo no voté por él, pero votamos por el que parecía mejor. Luego el rival más débil le ponen. Y me va a decir que el voto es secreto y no me va a decir por quién votó. Desde luego que no le voy a decir. ¿Por qué le voy a decir? No, le pregunto. No. No, pues le respondo. ¿No defiende usted su postura política del voto? Yo defiendo, claro que defiendo mi postura política. No, eso no lo tengo por qué decir. Además de todo, el voto es secreto. ¿Por quién votó? ¿Me apena? Sí. No, hay 20,000 razones por las que no se los digo. Pero como soy un caballero, mejor nomás con una no tengo ganas. Con esa tengo. Ya invocó usted razones de caballero y ante ellas me rindo. Pero, ¿le echamos al cubilete? Eso, sí, pero me lo explica si vamos a jugar jarocha o vamos a ver con qué reglas. Mejor usted dígame qué es eso del cubilete jarocha, que no le entiendo. Pues, si usted ha estado alguna vez con algunos periodistas jugando cubilete en las cantinas, lo sabrá. No, díganos aquí al aire, por favor. Lo digo, pero es una palabra. No importa. Pues jugamos veracruzano o chingona. Y chingona, sí, ¿cómo chingona. no? ¿Quién tira primero? Usted no, primero. Picando. A ver, viene pues. Son 2 dados. 2 nada más. Es como un albur en cubilete. Son 2 dados. ¿Qué tiene? Pues es la suerte igual. Por Dios, es el primer cubilete con 2 dados. No, también se juega con 2. Se juega cubilete con 5. Sí, no, pero es lo mismo. Esta es... Bueno, lo dejamos a un lado el cubilete. No, vamos a jugar. Bueno, entonces nada más échele. dígame quién gana. Pues el que tiene Usted me avisa, las fichas mayores, el que tiene los pares igual funcionan, la carta mayor, como en cualquier albur de cantina, de una baraja. Mejor jugamos ¿A cuáles cantinas iba usted? No, hombre, a la que quede más cerca. No, pero estaba pensando cómo se un chiste de, oye, pero no me acuerdo del juego. De un cuate, chuluy, vamos a decirle. Ajá. Oye, ¿sabes cuál es mi sueño? ¿Cuál? Ser rico para ir a Las Vegas a jugar chuluy. ¿Tú crees que se juega ahí chuluy? Total, este cuate se hace rico, se va a Las Vegas con su compadre. Entonces, ya juegan, dice, ¿verdad? Aquí se juega chuluy. Se queda viendo el cuate y dice, sí, aquí se juega chuluy. Ok, vamos a jugar una mesa. Y abre con 100,000 pesos. Da las cartas, ve sus cartas. Tercia. Tercia gana, chuluy, y jala. Se le queda bien el croupier. Doblamos. Y entonces el croupier dice, tercia. Yo tengo 2 pares.
2 pares en Chuluy, matan y recogen. Él pone las reglas. Entonces Claro. ya se me olvidó en que termina, entonces vamos a jugar con billetes. Sí. Sale usted de casa. Salgo yo, cómo no, con gusto. Ay, Un Dios. par de reinas. Además están cargados. Claro, los de eso dados. se trata. Están cargados. De eso se trata. Par de reinas al golpe. Par de reinas. ¿Cómo Dios la ves? mío. Un rey. y una Chuluy, cuina. chuluy. Chuluy. Le gané. Le gané. De los presidentes de la República a los que ha tratado, ¿a cuál admira? Y le pido que me diga si usted es un hombre que se cataloga en la geometría política como de izquierda o como de derecha. Yo tuve como maestro, porque nos daba una conferencia de prensa semanal, y luego me decía, quédese güero, y platicaba conmigo, y me daba lecciones, me platicaba, y al platicarme me daba lecciones. Le voy a citar exactamente lo que me dijo, lo voy a citar exactamente, sin que signifique desde luego un insulto, una respuesta insultante a lo que usted me preguntó. Él me dijo, mire, güero, usted no se ponga etiquetas, solamente las vacas cuando van a las ferias llevan etiquetas. Usted, ¿qué derecha, qué izquierda? O sea, vamos al primer ministro de China, cuando dijo que el gato sea negro, que el gato sea blanco. No, lo importante es que case ratones. Entonces a mí, izquierda, derecha, ¿de acuerdo con quién o de qué? ¿Con qué definición? ¿De qué? Pues es una forma de eludir el definirse a las alturas de la No, vida perdone, en las que está usted, perdone, Guillermo. Pues no me va a decir que no tiene una definición propia. Igual que yo no tengo ideología. ¿No tiene ideología? En principio, desde luego que tengo una ideología. ¿Cuál le voy es? a decir que el izquierdismo decente, el izquierdismo de Berto Por Castillo, ejemplo, el izquierdismo de Salvador Allende, el izquierdismo de la gente decente. Con ese sí está. Con ese estoy, con ese sí estoy. Pero si usted me dice de izquierdas y derechas, etcétera, en una plática como esta, hombre, no lo voy a definir lo que entiendo yo por izquierdismo y ni voy a recurrir Periodismo es concisión, no me va a decir que no puede clásica. responder de una manera concisa. ¿Y a qué presidente de los que conoció admira? De los que conocí, a quien admiro, francamente, pues de admirar ninguno. Porque nadie logró la transformación que prometió en su campaña política. Nadie cumplió con lo que prometió. La verdad, no admiro a ninguno. Estamos fritos, Guillermo, estamos fritos. No estamos fritos, no soy catastrofista. Pero pues si nada ha funcionado. Ahí está el país. Bueno, vea usted la economía cómo está. Bueno, pero no tenemos políticos adecuados, no tenemos presidentes que funcionen. Todo ha funcionado conforme Dígame a las usted, instrucciones de los admira, pinos. ¿Don Lázaro Cárdenas? Yo lo conocí y lo entrevisté. Claro. Vamos, admiro a don Lázaro Cárdenas. Si a usted le satisface eso, a mí también. Bien. Admiro a don Lázaro Cárdenas, a quien entrevisté. ¿Otro cubiletito? Sí, claro. El último, si quiere. Sí, Todavía pero tenemos. A la veracruzana chingona, dice. Órale. Híjole, qué juega. Un 10 y un joto. Pero es una dama. Es un joto. Ah, de veras. Yo creí que era una cuina. Bueno. Ya ves. A ver. Haz rey. Está cargado este cubilete, como le digo. Bueno, Aquí. le cedo que me pregunte lo que usted desee. ¿Qué se siente estar muerto de hambre? No sé, porque nunca he estado. Siempre he estado pleno en todo lo que he hecho. Usted duró 19 días en huelga de hambre. Ah, no, sí, claro, por convicción. ¿Qué se siente no comer en 19 días? Se va cayendo. ¿Lo tuvieron que hospitalizar? Así es. ¿Sí lo recuerda? Sí, claro que lo recuerdo, cómo no, si forma parte de mi historia, claro. Pues cuéntenos de eso, ¿sí? ¿Qué se siente? No todos hemos estado en huelga de hambre. No, y menos en un México como el nuestro, con tanta simulación. Recordemos a Carlos Salinas de Gortari haciendo una falsa huelga de hambre. Sí, la noche, ¿verdad? Así es. Como me dijo eso. un Cádim un día, estaba jugando fútbol, y me dice, para mí que ese cuate en la noche baja el refri. Pues sí. Yo fui parte del equipo de Luis Donaldo Colosio.
Yo confié, Lo participé y estuve con Luis Donaldo Colosio. Sí. Cuando lo asesinaron, yo era presidente del PRI en San Luis Potosí, como parte del equipo de Luis Donaldo. Cuando lo asesinaron, yo protesté y exigí que la presidenta del PRI a nivel nacional, que era María de los Ángeles Moreno, tuviese la convicción y la fuerza para exigir que se investigara a los más altos niveles de la política de ese momento, es decir, sin decirlo, la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la autoría intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En ese proceso en el que me mantuve durante meses exigiendo que se esclareciera y que María de los Ángeles Moreno no fungiera como un enlace salinista o como una encubridora, sino que realmente presionara y pusiera al PRI a exigir esa verdad, en ese proceso fui destituido como presidente del PRI por instrucciones centrales. Como no había otra forma de protesta, no había tribunal electoral ni forma de oponer recursos a una decisión así, tomé la última decisión que me quedaba, que fue colocarme en huelga de hambre, y estuve durante 19 días de a de veras. Y creo que ese tipo de hechos, Guillermo, han ido ayudando poco, pero han ido construyendo una opción de cambio y de democracia que sí creo que hemos ido avanzando los mexicanos y que hoy estamos menos peor, diría el clásico, de cómo estuvimos en aquellos tiempos. ¿Y qué se siente estar sin comer? O quiere que hagamos es un algo. Decaimiento o lo progresivo. podríamos hacer también es un decaimiento progresivo. Esto. Hay casi el 50% de los mexicanos, o un poquito más, no saben sin comer al mañana. Sí, pero no dejan de comer por voluntad, sino por necesidad. Porque no tienen. No es lo mismo. No. Nomás le mismo. estaba preguntando para saber lo que sienten día tras día la mitad de los mexicanos, sin motivos políticos, claro, sin culpas, sin razones, simple y sencillamente por las culpas de otros. Claro. Pero bueno, y si uno no lucha, entonces se vuelve que le puse cómplice. la boca de gol y la remató muy bien. Sí, si no se lucha contra toda esa circunstancia, ¿le toca se vuelve tirar? uno cómplice. ¿Me toca? Nos toca a los dos. Pero le debo decir una cosa. Muchos mexicanos que han tenido hambre, que han sufrido injusticia, no han tenido reflejo en los trabajos periodísticos, por ejemplo de Televisa, que durante mucho tiempo, según mi punto de vista, reflejó solo la situación de las élites. Pero écheme. Dejé Televisa, o más bien me dijo, no, porque luego me llamaron. Guillermo, sí. No puedo dejar de decirle, lo votó Televisa y usted sigue teniéndole lealtad a Televisa. Desde luego que sí. Lo votó sí, usted. Sí. Yo soy una persona de manera injusta. Leal, absolutamente. ¿Leal hasta en la ignominia? No. Eso ¿Por qué no es. no? Para Lo mí corrieron no de manera es ignominiosa. Ignominia. ¿Lo corrieron de manera ignominiosa, sí o no? Me corrieron. El calificativo ya lo pone. ¿Le parece ignominioso usted. o no que lo corrieran así nada más de un día para otro? ¿Cómo que quería que lo me quitaran corrieran en episodios o cómo? No, que tuviera usted la posibilidad de presentar argumentos y de rehacer una vida periodística de otra manera. La rehice. Aquí estoy. Gracias a que la rehice me invitó. Sí, lo invito porque creo que es un testimonio importante de un pasado periodístico del que pasado. yo pensé que usted iba a ejercer un sentido crítico por haber sido justamente víctima de todos esos abusos de poder. No, ¿usted creía que yo me iba a dedicar a atacar a Televisa? No, que iba a haber sinceridad. Pues, oiga, lo siento. Sí, Siento claro. que se sienta frustrado. Sí, no, frustrado, no, contento frustrado. de este retrato. Y me siento contento. Y me siento tan mal, de veras, que me da pena. Lo veo que sufre. Sí. Lo veo que llora. No, hombre, por favor. Sí. Claro que por favor. Por favor que se me sale la lengua. Lo vi que estaba a punto de llorar. Y luego dice que no ve telenovelas, que no ve televisión. ¿Qué telenovela le gusta? Nunca he visto ninguna. ¿De verdad ninguna? Pero dicen que ya salió Cuna de Nuevos otra vez. De nuevo, sí, ya con una actriz argentina, ahí va. Sí. Los villanos vuelven. Pero en lugar de María... Pues sí, ya no se pudo Rojo. De María Rubio. María Rubio. María Rubio, sí, gran. que era Sí. Que era mi candidata para la presidencia. ¿Sí? ¿No se acuerda de las bardas? Sí. María Rubio, ¿cómo se llamaba la villana? Catalina Krill. María Rubio, Catalina Krill era el para personaje. Presidente. Sí. Catalina Krill. Así es. Para presidente. Va. Unas y un joto. Muy buen tiro, ya ves, para que no diga que están cargados los dados, ¿eh? Pues según lo que tire. O sea, unas y un joto. está todo programado.
Ah, ¿Cómo que no? ¿Un par? pues qué, pues un as y un joto mata. No, Guillermo, un par mata. Pero bueno, pregunte. A ver, ¿cómo le pongo una? Que ya nos quedan un minutito. Dímelo rápido, por favor. No, pues ya en un minuto, ya que Pues es que ya no contestar. Bueno, Ya, ¿y qué puedo preguntar? Lo que diga, lo respondo rapidito. Ya pasó el minuto. ¿De veras me invitó para que hablara mal de Televisa? No, pensé que iba a haber una reflexión. Cuando uno va avanzando en la vida, creo que puede uno reflexionar y ver las cosas malas que realizó, las cosas buenas, y tratar de enseñar también a generaciones, a todo mundo, de aquellos monstruos en los cuales vivió. Yo viví en las entrañas del monstruo del PRI y salí para decir, esto se vive y esto se hace aquí. Pero bueno, aquí en este punto la entrevista se está terminando. Dios mío, Julio. ¿Qué, es Guillermo? Usted también pontifical, sacerdotal. Claro, sí, imagínese. Me está dando consejos. Teatrero, telenovelero. ¿Qué? ¿No se pueden dar consejos? Beso manos, padre. Beso mano, padre. Besemos manos. Beso madre. Perdón. Bien. Beso mano, padre. Y le doy las gracias, Julio. Guillermo, no, al contrario. Entrevista. Ha sido un placer, muy amable. Gracias por aceptar. Que le vaya muy Gracias, bien. igual. Hasta gracias. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención para este programa. Gracias por toda la semana. Y a continuación, Ricardo Rafael. Gracias.